Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ustedes me confirman si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Me confirman si me escuchan y si me ven bien. ¿Quieren que hagamos un resumen de la parte que vimos la clase pasada o quieren que continuemos? ¿Qué opinan los demás? Un resumen. Por acá dicen que continuemos, resumen, continuar, resumen, resumen. Bueno, vamos a hacer un resumen ya que esta parte como es bastante compleja y la vimos también en la clase pasada. Entonces, vamos a continuar desde la parte de Aaron Beck. Tengan en cuenta que ahí veníamos hablando sobre los esquemas, que son aquellos que se presentan en etapas tempranas de la vida y que permanecen a nivel no consciente, es decir, a un nivel automático. Son aquellos que son permanentes, estables, difíciles de cambiar. Cuando hablamos de los esquemas, son aquellos que se activan por diversos eventos y que van a generar determinadas interpretaciones subjetivas que pueden ser distorsionados, que es a lo que llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? Las distorsiones cognitivas son las que generan los problemas emocionales. Creencias centrales son esas creencias más profundas, ¿no? El creo son esas creencias intermedias. Por ejemplo, el creo es aquellos elementos que por lo general vienen con una pregunta, ¿no? Y como tengo que ser el mejor, es una creencia intermedia, ¿no? Y pensamientos automáticos son esos pensamientos rápidos, de manera automática, que se presentan a nivel del inconsciente y que de una u otra forma pues van a generar un malestar negativo. Entonces, tengan en cuenta que el proceso pues tiene que ver con la información, estos principios se rigen por esa economía cognitiva, que se ven de forma automática, sin participación de la conciencia o controlado por procesos de aprendizaje, pueden ser controlados por asimilación o por acomodación. Entonces hablamos de las distorsiones cognitivas, habíamos hablado de la abstracción o del filtraje, sobre generalización, la personalización, maximización o minimización, pensamiento absolutista dicotómico polarizado, pensamiento catastrófico, la interpretación de pensamiento, etiquetas globales, los imperativos, falacia de cambio, de control, recompensa divina y razonamiento emocional. Teniendo en cuenta las distorsiones cognitivas, pues ya habíamos hablado que son las formas erróneas que tenemos nosotros para procesar una información que muchas veces pues vemos que pueden verse difíciles, cómo las analizamos y cómo pueden generar consecuencias negativas, ¿no? Un ejemplo habitual de ella son esos estados depresivos, ansiosos, esas distorsiones que a veces juegan un papel importante en el curso del trastorno. Cuando hablamos de la extracción selectiva y el filtraje, pues obviamente consiste en centrar nuestra atención en esos detalles concretos, normalmente en esos aspectos que son negativos, inadecuados, que son acordes a nuestros esquemas y que muchas veces tienden a ignorar el resto de la información con palabras claves como no soporto qué, no aguanto qué, es insoportable. Y hablamos de la sobregeneralización, todos aquellos elementos que tienen que ver, por ejemplo, de la tendencia a creer si algo ha ocurrido una vez, ocurrirá siempre. Palabras claves, todo, nadie, nunca, siempre, ninguno. La personalización o falsa atribución es la que ocurre cuando hay personas que sienten que son responsables al 100% de acontecimientos frente a aquellos elementos que apenas han participado o que incluso no han llegado a participar. Palabras claves, eso es lo que dice de mí. Yo soy más, menos tal que, ¿no? Afirmaciones de debería o tengo que, son esas creencias rígidas, inflexibles, acerca de cómo debería ser uno o los demás, ¿no? Y que en este tipo de pensamientos tienden hacia esa excesiva autocrítica cuando están centradas en uno mismo, ¿no?
cuando muchas veces pueden estar dirigidas a otros elementos y favorecen elementos como es la rabia, la agresividad, palabras claves como debo de, no debo de, tengo que, no tengo que, debe de, no debe de. Entonces, teniendo en cuenta las distorsiones cognitivas, pues tenemos en cuenta que una de ellas es el pensamiento polarizado dicotómico, y es la que se trata de ver las cosas como blancas o negras, falsas o verdaderas, ¿no? Que teniendo en cuenta que no existen medias tintas, ¿no? De alguna manera, así como se dice polarizado o dicotómico, la persona tiene pensamientos, digamos, soy un inútil, ¿no? O correcto, digamos, o algo es correcto o incorrecto, ¿no? No tiene esos términos medios, ¿no? O yo soy bueno o soy mala persona, ¿no? O soy buena madre o soy mala madre, ¿no? Razonamiento emocional es lo que hablábamos de asumir todos esos sentimientos negativos y ellos cómo son el resultado de las cosas negativas. Es muchas veces decir, si me siento mal significa que la situación realmente es mala, ¿no? Hay palabras claves que me dicen como me siento así, es cierto que maximización, minimización, lo que consiste en magnificar los errores propios, los éxitos de los demás, minimizar los éxitos propios y también los errores de los otros. Otro de los elementos es cuando nosotros hablábamos de la interferencia arbitraria, ¿no? Cuando hablamos de la interferencia arbitraria, es como tengamos en cuenta una de ellas, es la parte, digamos, cuando notamos que se presenta ciertos elementos desde determinadas suposiciones, aunque muchas veces no existe real a ello, ¿no? Como el hecho de adivinar el pensamiento, adivinar el futuro, ¿no? Muchas veces hay personas que piensan, por ejemplo, ya me imagino que mi pareja me va a dejar, ¿no? O adivinación del pensamiento, cuando yo creo que adivinar lo que piensa otra persona. También está la etiquetación global, que son esas peyorativas como soy un, es un, soy un idiota, soy un bruto, ¿no? Así esa etiquetación peyorativa como una persona se describe a uno mismo. Cualquier pregunta que tenga me la hacen por favor por medio del chat. La interpretación de pensamiento es cuando nosotros suponemos las razones o las intenciones de otras personas sin prueba alguna de eso, ¿no? Muchas veces eso lo dice porque me tiene rabia o esto se debe a que esta persona no le caigo bien, ¿no? A eso le llamamos interpretación de pensamiento. Falacia de control es esa falacia que nosotros creemos de alguna manera que todo tiene un control o una responsabilidad de las cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces puede verse controlado totalmente de las circunstancias o que la persona no puede hacer nada. Hay palabras claves como no puedo hacer nada por o yo soy responsable de todo lo que. Digamos que a eso le llamamos falacia de control, digamos, esa mentira que nos decimos a nosotros mismos que creemos tener el control de las cosas, ¿no? Falacia de cambio, creer que es un problema con otra persona y que las circunstancias, pues nosotros no podemos hacer nada, que es la otra persona la que debe de cambiar, ¿no? Está la falacia de justicia, es creer todo lo que ocurre debe de ser, digamos, de una manera determinada. Y si no es así, pues es algo injusto, ¿no? No hay derecho que es injusto que, ¿no? Que la justicia, digamos, que de alguna manera me mostrará que yo estoy inocente. Culpabilidad, cuando nos echamos la culpa de toda la responsabilidad desde las acciones y cómo vemos tanto a personas viles, indignas, o cómo hacemos de lo mismo a otros, ¿no? Pues, por mi culpa, por su culpa, por culpa de. También tener razón es cuando nosotros creemos no considerar a cada persona que tiene sus puntos de vista distintos y tratar de luchar o de imponer el propio criterio, ¿no? Muchas veces hay personas que piensan, llevo la razón, sé que yo estoy en lo cierto. La falacia de recompensa divina, cuando nosotros esperamos que los problemas se resuelvan de una manera divina, ¿no? Por el futuro, sin buscar nosotros soluciones en el presente. Y el día de mañana todo cambiará o el día de mañana tendré mi recompensa, ¿no? Muchas veces las personas van a aprender a identificar y a manejarlas. Y pues la idea es conocer el impacto que muchas veces aumenta en el bienestar de una persona. Como les decía, la mejor forma, digamos, de trabajar las distorsiones cognitivas es desde la reestructuración cognitiva, que es una técnica cognitiva que nos ayuda a ser capaces de detectar y a modificar esos pensamientos automáticos, que a esto le llamamos la forma de cómo nosotros identificamos las emociones, ¿no? Cómo nosotros identificamos las emociones cuando se presentan. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de ello, es también fomentar la identificación y la gestión de ellas, como la ansiedad, la ira, la frustración.
Si una persona será capaz de cambiar creencias desadaptativas sobre cualquier aspecto de su vida y qué elemento nos permite adoptar un estado tanto psicológico adecuado, ¿no? Por lo que muchas veces también podemos conseguir mayor bienestar emocional y consecuencias como eliminamos los actos inadecuados o perjudiciales y digamos que ese es el estilo conductual más saludable, ¿no? Es importante trabajar en tres niveles y dentro de esos niveles pues está primero conocer las distorsiones cognitivas, luego examinar la veracidad de ellas y realizar esos experimentos conductuales, ¿no? Por ejemplo, probando que esa distorsión es real o mentira, ¿no? Y la idea es empezar a trabajar desde ese diálogo interno que muchas veces nos decimos para evaluar la evidencia de esa distorsión. Ahora que también tenemos que tener en cuenta los tipos de padres que a partir de aquí es donde se pueden generar esquemas tempranos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los padres permisivos, en los padres en los que no ponen límites, padres ausentes que pueden llegar a generar baja autoestima o a sentir rechazo, las personas, ¿no? A tener esa dificultad para relacionarse socialmente y a tener bajos resultados académicos. Esos padres autoritarios que hacen que el hijo sienta miedo, que sea rebelde, y también pues la capacidad que pueden tener de hacerle daño, ¿no? Como tenemos en cuenta esa baja autoestima, si la persona es sumisa, si es rebelde, si es desafiante. En cuanto al padre sobreprotector, es ese pequeño cuando notamos que es autónomo o inseguro, cuando no puede desarrollar sus capacidades ni sus intereses y crece pensando que los demás se lo tienen que hacer todo, ¿no? También está el padre respetuoso, que es cuando notamos que esa persona es sincera, ese niño es sincero emocionalmente, equilibrado y tiene una buena autoestima y es más empático y más respetuoso hacia sí mismo y a los demás. Entonces, tipos de padres están los autoritarios, como les decía, los que aplican normas y límites por medio de la imposición, los permisivos, que son los que permiten que sus hijos se salgan con la suya, los democráticos, que buscan esos pilares desde la motivación y la confianza hacia sus hijos, están los negligentes, que no se implican en la educación y en el desarrollo de sus hijos, están los padres helicóptero, que tienen una total y absoluta dedicación y que se olvidan incluso de sus propias necesidades, ¿no? El padre tigre que busca la perfección, la excelencia, el éxito de sus hijos, y este se rige por esa disciplina y respeto. También está el padre quitanieves, que son los que allanan el camino de sus hijos para que no tengan dificultades. Entonces, en los esquemas maladaptativos, como les decía, son aquellos que se fijan en la mente y pasan de ser criterios que tiene una persona y se fundamentan en conocer y comprender y analizar y decidir y actuar, ¿no? Los esquemas mentales pueden ser adaptativos cuando responden a una realidad, porque notamos que son objetivos, que conducen a actuaciones adaptativas, es decir, que notamos que de alguna manera le sirven a la persona para afrontar esas situaciones de manera adecuada. Por lo tanto, son funcionales. Los esquemas mentales también pueden ser maladaptativos, porque muchas veces no se ajustan a la realidad, llevan a la persona a actuar inadecuadamente e interfieren en el afrontamiento de situaciones, haciendo que la persona funcione de manera inadaptativa, por tanto disfuncional, ¿no? Aaron Beck, Ellis, Jeffrey Young aportan una interesante teoría desde los esquemas mentales. Y aquí notamos que hay un mapa conceptual desde cómo se presenta el resumen de aquellos esquemas y estos cómo están agrupados en cuatro categorías: las causas, la influencia de los esquemas maladaptativos tempranos del comportamiento. Otro de los esquemas maladaptativos, pues ya aquí notamos que uno de ellos es el de la autonomía, y es cuando nosotros observamos, por ejemplo, aquellos padres que son ansiosos, sobreprotectores, que no le dan independencia a sus hijos, que de alguna manera hay una pérdida de apoyo y estímulo sobre los padres y que son padres controladores, ¿no? ¿Qué podemos notar con estos padres que son controladores? Pues van a afectar el desarrollo de ese niño en cuanto a qué, a su dependencia, a su sumisión, van a afectar también de alguna manera la vulnerabilidad o enfermedad al daño, que es ese temor exagerado porque les pase algo, una calamidad, ¿no? La sumisión es la entrega del control para evitarlo, ¿no? Y pues obviamente esa sumisión es porque la persona o el niño enfrenta ira, represalias, abandono. También está la pérdida de autocontrol, es ese temor a perder el control de manera inminente, ¿no? Por ejemplo, e involuntaria. Muchas veces se ve esto en la conducta, se ve también, por ejemplo, en otros elementos como los impulsos, como la parte también, digamos, de aquellos elementos cuando nosotros notamos, por ejemplo, esas emociones, el cuerpo y la mente, ¿no?
En cuanto a las relaciones interpersonales, es la falta de ese amor confiable, ese cuidado, la atención, el respeto. Y aquí notamos que se presentan padres cumplidores, ¿no? La empatía también, el ambiente familiar seguro, el éxito a experiencias sociales, ya sea por muerte o por abandono, rechazo también de los pares o la falta de cualidades que han sido engañados, ¿no? Cómo se presenta el abuso psicológico, físico y sexual. Muchas veces en esas relaciones interpersonales, pues también está la deprivación emocional, que es cuando la persona siente que nunca va a tener ese afecto, empatía o cuidado, ¿no? Que no va a sentirse amado, comprendido, escuchado, valorado y apoyado. También está el abandono o la pérdida, que es la defectuosidad o la desconfianza, y pues también se ve digamos que cuando la persona pues se siente que alguien nos va a herir, nos va a mentir, nos va a engañar y nos va a manipular. Otro de los elementos es cuando nosotros observamos, por ejemplo, el aislamiento social, y es que la persona pues se aísla de las demás personas. ¿Por qué? Por sentirse engañado, ¿no? Diferente, porque se siente que no forma parte de un grupo. También están los de autovalorización, que son las causas, como es el amor, el respeto, la aceptación, el objeto de la crítica, los castigos. Y aquí pues notamos que se presentan esa autovalorización, una defectuosidad o inamabilidad, que es el hecho de sentirse defectuoso, falible, que a la persona le hacen un daño o el favor de amarlo. También está el de la indeseabilidad, que es ese aspecto físico que la persona se cree indeseable, ¿no? Tal de la incompetencia o de falla, que es esa parte intelectual donde la persona no decide o no toma responsabilidad. También que tiene esa parte o elemento social y personal de sentirse que es incompetente o que falla, ¿no? También está la culpa o castigo, que es esa persona que se siente malo, irresponsable, que debe expiar un karma de otra vida o en esta, ¿no? Que son tolerantes a las críticas y también a la agresión. Y también está el esquema de la vergüenza, que es ese sentimiento de sentirse inadecuados, ¿no? Hay otros que son los límites y los estándares cuando vemos esos padres que son permisivos, egoístas, egocéntricos, estándares demandantes de autosacrificio, donde no distinguen sobre los deberes o los derechos, sobre servir o recibir ayuda y valorar el logro o el esfuerzo. Están los estándares inflexibles, que son el esfuerzo por expectativas altísimas, a expensas de que de pronto se vean implicadas la salud, el placer, la compañía, las relaciones interpersonales. Vemos los estándares inflexibles en personas que son adictas al trabajo, ¿no? Y personalidades de personalidad A. Insuficientes es hacer, el límite es insuficiente, es hacer lo que desea la persona, sin importar lo que otros, si es lo que desean, si esto es razonable o no. Y pues aquí es aprender a controlar la frustración, el fracaso y a comprender también la reciprocidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es un esquema maladaptativo? Pues cuando nosotros hablamos del esquema maladaptativo, son esas creencias incondicionales, irrefutables, que son resistentes al cambio, que son confortables, familiares y disfuncionales, porque muchas veces se ve que es la causa directa de otro trastorno. Se activan por eventos ambientales importantes y particulares a un esquema. Están estrechamente ligados a altos niveles de afecto, y entre más temprano el contenido cognitivo, más es la carga que habrá ligada hacia él. También muchas veces aparecen como el resultado de experiencias disfuncionales, como se ven en los padres, los hermanos, los coetáneos en los primeros años de vida, y que tienen componentes cognitivos, interpersonales, conductuales y emocionales. Entonces, el desarrollo de los esquemas maladaptativos tempranos, pues ya sabemos que se puede generar de autonomía, de relaciones interpersonales, de autovalorización, de estándares y de límites. Entonces tenemos la autonomía y el desempeño deteriorados, todas esas creencias que tiene la persona de sí mismo, que van a interferir con la percepción que tiene de su propia capacidad para separarse y para sobrevivir, y también para funcionar independientemente o para desempeñarse con éxito. El típico ambiente de la familia en el que notamos que el origen es excesivamente implicado con el nivel afectivo y deteriora la confianza del niño. ¿Qué notamos acá? Que la persona se ve que es sobreprotectora o incapaz de reforzar al niño en su desempeño, o se ve que es competente en contextos exteriores de la familia. Dependencia e incompetencia, pues ya habíamos dicho que es uno. Sumisión, que es la pérdida de la individualidad del yo maduro. Vulnerabilidad al daño y fracaso. Otros que están relacionados con las relaciones interpersonales de desconexión y fracaso son aquellas que tenemos que ver las creencias desde las propias necesidades que tiene una persona de su seguridad y su estabilidad,
su cuidado y su empatía, que son sus sentimientos compartidos de aceptación y respeto, que notamos que no serán satisfechas de un modo predecible, cuando notamos ese típico ambiente de la familia de origen y este que está descaracterizado por ese desapego, la frialdad, el rechazo, la inhibición, la soledad, el abuso, la hiperacción y también las conductas explosivas. Aquí que notamos la deprivación emocional, el abandono, la pérdida de inestabilidad, la desconfianza o abuso, el aislamiento social, que es cuando se presenta ese alejamiento o vergüenza o defectuosidad también. Áreas de autovalorización, que es la forma como se concentran excesivamente los deseos y los sentimientos y las respuestas de los demás a expensas de las propias necesidades para ganar el amor y la aprobación. El hecho de mantener el sentido también propio desde la desconexión o evitar también la retaliación, que es típico de un ambiente familiar de origen y este está basado en la aceptación condicional, que los niños deben de suprimir los aspectos importantes de sí mismos para ganar el amor y la atención y la aprobación. Aquí notamos que son personas que son criadas bajo la premisa de prioridad de satisfacción de las necesidades ajenas. Dentro de ellas está el autosacrificio, la subyugación y la búsqueda de aprobación y reconocimiento. Áreas de los estándares de sobrevigilancia e inhibición son todas las personas que son criadas en familias rígidas, altamente exigentes y perfeccionistas. La inhibición emocional es una, la hipercrítica y la negatividad y el pesimismo. Áreas de los límites insuficientes es la deficiencia que hay desde los límites internos y la responsabilidad que hay hacia otros o hacia la orientación, hacia las metas o a largo plazo. La dificultad para respetar los derechos de los demás, para cooperar con ellos, para hacer compromisos o fijar y alcanzar objetivos personales realistas. También cuando notamos que hay un ambiente de la familia de origen y este que está caracterizado por la permisividad, ¿no? Por el exceso de la indulgencia, de la falta de dirección o cómo se fomenta esa sensación de superioridad y no por confrontación. También vemos la disciplina, los límites apropiados, ya sea con relación a la asunción de responsabilidades y también la cooperación recíproca y el establecimiento de metas, que en algunos casos notamos que los niños pueden no verse obligados a soportar niveles normales de incomodidad y que pueden no haberse desde una supervisión o dirección de instrucciones adecuadas. Una de ellas, el derecho de grandiosidad, está el autocontrol insuficiente y pues muchas veces en esa pues lo que notamos es que la persona pues siente que tiene un autocontrol insuficiente, ¿no? O que se siente, digamos, que sus derechos están por encima de los demás. Áreas cognitivas constructivistas y por relacionales, pues ya hablábamos de la terapia cognitiva constructivista, que viene con Mahoney y Kelly, la terapia por racionalista con Guidano. Cuando tenemos en cuenta que una situación puede verse vivida de una manera distinta por diferentes personas, ¿no? Y que pueden afectarse no solamente su realidad, sino la construcción que ellos le hacen a su realidad. Digamos que estas áreas lo que dicen es que cada sujeto construye su realidad y que sus construcciones no son únicas, sino que no existe una realidad única, que los constructos nuevos pueden ser más útiles y no más reales, ¿no? Otro de los elementos es la investigación y la psicología, como ya sabemos, viene desde la obtención de los datos, porque parte de un método hipotético deductivo, que es la forma como nosotros conllevamos a entender cómo vamos a deducir ciertos elementos o comportamientos, ¿no? ¿A través de qué? De una hipótesis. Cómo correlacionamos la información, también la observación y la introspección. La entrevista es otro de los elementos que se utilizan en la psicología para obtener datos. Y también a través de los test y los cuestionarios, que siempre tengamos en cuenta que los test y los cuestionarios es un elemento de apoyo para la evaluación psicológica, más no es la única fuente de evaluación, ¿no? Digamos que ayuda a hacer ese apoyo, pero la principal es la entrevista psicológica y obviamente cuando nosotros utilizamos todos esos elementos de la entrevista con otros elementos como lo es, digamos, eh, las pruebas, como también nosotros tenemos en cuenta las hipótesis que podemos tener, por ejemplo, cuando nosotros estamos validando si una persona corresponde a cierta información, ¿no? Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es qué es la terapia cognitivo-conductual. Ahora sí vamos a entrar como tal en este elemento, y es que cuando hablamos de la terapia cognitiva, una de las más utilizadas en la actualidad, ha demostrado ser eficaz en diversos trastornos. Se ha demostrado a través de los resultados en la investigación su validez y su efectividad.
Y si ustedes pues tienen alguna duda, pueden buscar artículos de investigación sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual o, digamos, la efectividad de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Psicoterapias que comparten la teoría en general sobre la comprensión de las causas y mantenimiento de los trastornos mentales, que es un método terapéutico que está basado en el modelo cognitivo y conductual y que parte de una hipótesis que es cuando nosotros entendemos que la conducta está mediada de una manera en la que comprendemos el mundo, cómo lo percibe esa persona o cómo lo interpreta, que busca comprender la relación que hay entre pensamiento, emoción y conducta. Y es la interdependencia que cualquier elemento va a hacer que modifique o va a modificar a los demás, que se va a centrar en el componente cognitivo, que es modificar o cambiar los patrones de pensamiento problemáticos, y el componente conductual, que es desarrollar acciones o habilidades que nos permiten generar un cambio. También está el síntoma, que es el resultado de los aprendizajes problemáticos, y también los factores de mantenimiento son los que notamos que son más relevantes que los factores de inicio. Entonces acá pues vemos como una situación, pensamiento va a generar una emoción y una conducta. Entonces, dentro de los principios básicos y las aplicaciones de la terapia, pues fue desarrollada por Aaron Beck en la Universidad de Pensilvania en los años 60, como una psicoterapia que se utilizaba para la depresión estructurada, breve, orientada hacia el presente. Esta terapia está dirigida en la resolución de los problemas tanto actuales y a la modificación de las conductas y pensamientos disfuncionales. Desde esa época se ha adaptado a otro grupo de pacientes psiquiátricos con éxito. ¿Qué tenemos en cuenta? Que el modelo cognitivo es un modelo que propone esas perturbaciones psicológicas que hay en común desde una distorsión del pensamiento y estas cómo influyen en el estado de ánimo y en la conducta, que sostienen que la evaluación realista y la modificación del pensamiento pueden producir una mejoría del pensamiento como el de la conducta. Otro de los elementos es del modelo cognitivo cuando nosotros tenemos en cuenta que la mejoría permanece o que va a resultar de la modificación de las creencias, ¿no? Disfuncionales subyacentes. Que la terapia cognitiva es un elemento en el cual tenemos en cuenta el sistema desde la psicoterapia cuando cuenta con una teoría que es unificada para la personalidad y también para la psicopatología. Otro de los elementos es el modelo cognitivo, cuando nosotros tenemos en cuenta el modelo desde las formas de psicoterapia, por ejemplo, cómo se presenta, ¿no? Hay autores que han desarrollado, uno de ellos es este Albert Ellis, que desarrolló la terapia emocional emotiva. Está también el de la modificación de cognitivo-conductual de Michelbaum y también la terapia multimodal de Lazarus, ¿no? Otro de los elementos que también tenemos que tener en cuenta es que dentro de los principios básicos de la terapia cognitiva, estos son los principios básicos para que nosotros tengamos en cuenta cuándo se presentan estos principios y pues los fundamentos de la formulación dinámica del paciente y los problemas en términos cognitivos. Es decir, que la terapia cognitiva se va a basar precisamente en establecer el problema en términos cognitivos y cómo lo vamos a formular. Acá la idea es que nosotros identifiquemos el pensamiento presente, esas conductas, problemas en el presente. Identificar, por ejemplo, cuáles son esos elementos que nosotros tenemos en cuenta desde el principio del pensamiento en el presente y las conductas problema. Identificar cuáles son los elementos desencadenantes, ¿no? Y estos elementos desencadenantes, cómo influyen en un problema. También finalmente cómo formulamos hipótesis acerca de situaciones claves frente al desarrollo que tiene el paciente y los modelos persistentes de interpretación, cómo son esos factores predisponentes. El segundo principio es que la terapia cognitiva requiere una sólida alianza terapéutica. Cuando hablamos de los principios es que el terapeuta debe contar con cualidades como es la calidez, la empatía, el interés, la preocupación genuina y la competencia. Que el terapeuta va a demostrar su interés con frases empáticas, escuchando atenta y cuidadosamente y también sintetizando adecuadamente las ideas, los sentimientos y mostrando esa actitud realista y optimista. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos del tercer principio es que la terapia cognitiva enfatiza la colaboración y la participación. Es decir, que el terapeuta va a mostrar, por ejemplo,
a considerar la terapia como un trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que la terapia cognitiva es un trabajo en equipo, que es donde ambos deciden qué van a tratar en cada sesiones y cómo vamos a mirar que el terapeuta pues va a tener un papel activo, pero va a alentar a que el paciente pues también lo tenga, ¿no? Porque necesitamos de la terapia cognitiva la colaboración y la participación activa de ambos. Que la terapia cognitiva está orientada en objetivos y centrada en problemas determinados, que desde el comienzo el paciente va a enumerar cuáles son todos sus problemas, ¿no? Va a mirar cómo se establecen esos objetivos específicos desde la ayuda del terapeuta, aspectos concretos, por ejemplo, que notamos que un paciente quiere mejorar, cómo le ayudamos a un paciente a evaluar los pensamientos que interfieren en elementos objetivos. Y el terapeuta va a prestar esa particular atención en los obstáculos y esto es cómo le impide resolver problemas y alcanzar esos objetivos. La terapia del quinto principio es que la terapia cognitivo-conductual inicialmente se destaca en el presente, ¿no? Es una terapia en la que nosotros vamos a examinar los problemas del aquí y del ahora y vamos a concentrarnos en el pasado solamente si el paciente expresa que hay una necesidad de concentrarnos en el pasado, ¿no? Que muchas veces también tenemos que mirar que el trabajo está orientado hacia el presente, que produce poco o ningún cambio, que el terapeuta puede considerar que es importante comprender cómo y cuándo se formaron ciertas ideas disfuncionales y que afectan al paciente en su actualidad. Dentro de los principios básicos de la terapia cognitiva es que la terapia cognitiva es educativa, que tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta, poner un énfasis en la prevención de recaídas, que inicialmente se instruye al paciente acerca de la naturaleza del desarrollo del trastorno, del proceso de la terapia cognitiva y del modelo, que le ayuda al paciente a identificar y evaluar sus pensamientos y sus creencias, pero que también se le enseña cómo hacerlo. El séptimo principio es que la terapia cognitiva debe limitar el tiempo, que los pacientes que tienen depresión o angustia pueden tratarse en un periodo de 4 a 14 sesiones, que el objetivo es aliviar los síntomas, facilitar la remisión del trastorno, ayudar a resolver los problemas más acucinantes y proporcionar esas herramientas para evitar una recaída. El octavo principio es que entre los principios básicos de la terapia cognitiva, las sesiones de la terapia son estructuradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la terapia tiende a armar una estructura en cada sesión, que inicialmente se le pide una breve descripción de una semana, que también se establece como ese común acuerdo que hay entre el paciente y el plan de la sesión, y que se le pide un comentario también desde lo anterior, cómo controla las tareas, cómo sugiere nuevas y brinda también esas preguntas frecuentes, ¿no? El noveno principio es que la terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y sus comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia, que es donde el terapeuta ayuda a identificar su pensamiento disfuncional, qué es lo que pasa por la mente, a evaluar la validez de su pensamiento, a diseñar un plan de acción. El terapeuta se vale del diálogo socrático, el empirismo colaborativo y del descubrimiento guiado. El décimo principio es que la terapia cognitiva se sirve de una variedad de técnicas para cambiar un pensamiento y un estado de ánimo y la conducta. Son todas esas estrategias cognitivas que se utilizan, que provienen de otras que están orientadas especialmente entre la terapia del comportamiento y la gestáltica. El modelo cognitivo como tal, como ya les comentaba, se basa en la formulación cognitiva de un trastorno y que su aplicación y su conceptualización y su comprensión también digamos, en entender la comprensión y el concepto de cada paciente. Como ya sabemos, cada persona tiene una historia única y una historia que de alguna manera pues va a influir en si una persona pues va a responder o no a una intervención. ¿Qué elementos hace que se mantengan? ¿Qué elementos hace que se activen? ¿No? Muchas veces también hay elementos desde la crianza. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Ya conocían los principios de la terapia cognitiva?
Tienen activo el chat por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Los demás pueden ver bien las diapositivas. Ok. ¿Tienen alguna pregunta respecto a los principios? Mm. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que veníamos planteando, los principios de la terapia cognitiva, pues son 10 principios básicos y por eso es que decimos que la terapia cognitiva está orientada en problemas presentes, precisamente porque de ahí salen a relucir pues los elementos que valga la pena abordar si son del pasado, ¿no? El modelo cognitivo, como les decía, se basa en una formulación cognitiva de un trastorno específico y su aplicación y su conceptualización y su comprensión, pues ya eso depende de cada paciente. Entre los conocimientos técnicos, lo primero es estructurar la sesión, utilizar técnicas para conceptualizar un caso, o sea, para entender qué elementos pueden mantener, generar estos síntomas, activar estos síntomas, identificar los objetivos más importantes y para integrar la conceptualización con la técnica, es decir, cómo nosotros integramos los nuevos datos a la conceptualización. También tenemos que entender que los terapeutas cognitivos van a conceptualizar un caso, es decir, a comprender el caso, a construir un vínculo terapéutico entre el paciente y el terapeuta, a socializar y a educar a un paciente y también a identificar los problemas, ¿no? A recoger aquellos elementos que son esos datos, poner a prueba las hipótesis y también sintetizar. En la conceptualización cognitiva, pues sabemos que el terapeuta va a formular las siguientes preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Es lo que primero se va a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas actuales? ¿Cómo se desarrollaron y cómo se mantienen? ¿Qué creencias y qué pensamientos disfuncionales están asociados a esos problemas? ¿Y qué reacciones están asociadas a su pensamiento? Cuando hablamos de la conceptualización cognitiva, tenemos que tener en cuenta que parte de una hipótesis sobre el desarrollo de un trastorno en particular y cuáles son esos aprendizajes, experiencias tempranas en la biología que puedan contribuir a esos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, por ejemplo, si hay algún tipo de elementos que se puedan heredar o qué elementos desde la biología de cada persona, pues influyen en esos aprendizajes y experiencias. ¿Cuáles son sus creencias y cuáles son sus pensamientos subyacentes? Ahora entender que la conceptualización cognitiva, ¿cómo se las ha arreglado? Pues con sus creencias disfuncionales, cuáles son los mecanismos cognitivos, afectivos, conductuales, positivos y negativos que han desarrollado para vérselas con sus creencias, ¿no? Cómo veía y ve el futuro esa persona, su mundo, los demás y a sí mismo. Y también tener en cuenta cuáles son los elementos estresores que contribuyen a problemas psicológicos y que también interfieren en sus habilidades para resolverlos. Tengamos en cuenta que en la organización del sistema cognitivo parte de pensamientos automáticos, creencias intermedias, que son esas actitudes, reglas y suposiciones, y luego van a convertir en creencias centrales. Cuando hablamos de los pensamientos automáticos, es la palabra, imagen que pasa por la mente de las personas, que pueden ser específicos para cada situación y que también van a distorsionar la realidad, son emocionalmente perturbadores, ¿no? Porque interfieren con la capacidad que tiene el paciente para alcanzar un objetivo. Un pensamiento automático en la terapia es el que le enseña a la persona, se le debe enseñar a la persona a identificar esos pensamientos, a observar sus cambios en el afecto y qué está pasando por su mente y en qué momento. Debemos de identificar lo primero, es estructurar la primera sesión, tenemos que hacer una evaluación sobre el paciente, ¿no? ¿Cuál es la descripción amplia de su problema, de su historia, de las áreas de su vida? Para indagar las áreas en que se puedan utilizar. Está también la historia del cuestionario de Lazarus, que es una evaluación completa para que nosotros podamos, digamos, desarrollar en la sesión, ¿no? Están todas las preguntas que se pueden abordar, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cuál es el motivo del problema, ¿no?
Y pues muchas veces casi que es como una autobiografía. Objetivos de la sesión inicial, establecer la confianza y la empatía. Cómo socializamos en el paciente la terapia cognitiva. Instruir al paciente respecto al trastorno, del modelo cognitivo y del proceso de la terapia. Normalizar las dificultades del paciente y también inculcar la esperanza. ¿Para qué? Porque muchas veces cuando nosotros explicamos cómo es el proceso de la terapia, en qué consiste el modelo cognitivo, también inculcar la esperanza frente a cómo la intervención puede ayudarle a mejorar ciertos problemas, ¿no? Y también averiguar qué es lo que la persona espera de la terapia, ¿no? Utilizar esa información para desarrollar un objetivo concreto y específico. Otro de los elementos es tener en cuenta la estructura de la primera, y es cuando nosotros hablamos de establecer también un plan, controlar el estado de ánimo. Es importante que tengamos en cuenta aquellos elementos como por ejemplo cuando establecemos un plan, cuando controlamos un estado de ánimo, cuando revisamos un problema, ¿no? Cuando nosotros identificamos también para establecer un objetivo y instruimos al paciente precisamente en el modelo cognitivo conductual, ¿no? Nosotros tenemos que averiguar cuáles son las expectativas que tiene el paciente, qué es lo que quiere alcanzar, ¿no? Muchas veces también nosotros tenemos que identificar también cómo instruimos al paciente frente al respecto a su trastorno, la asignación de tareas para el hogar o para hacer una síntesis y cómo logramos esa retroalimentación hacia el paciente. En la segunda sesión y la siguiente, lo que tenemos que hacer es actualizar y el control del estado de ánimo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que la revisión desde la sesión anterior, tenemos que mirar ese puente desde los planes, ¿no? Desde la revisión de las tareas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos es de conversar estos elementos que son planificados, ¿no? La asignación también de tareas nuevas, de síntesis periódicas y el resumen final y la retroalimentación. En cuanto a un pensamiento automático, tenemos que tener en cuenta las experiencias que pueden tener cualquier ser humano, ¿no? Cómo estos elementos se ve que son asequibles, ¿no? Más que todo cuando nosotros notamos que estos elementos son asequibles a la conciencia, pero que en la mayor parte del tiempo a veces nosotros no somos conscientes precisamente de ellos y que se logra con poco entrenamiento. Cuando lo hacemos, pues podemos también evaluar la validez. Características de los pensamientos automáticos es que el terapeuta cognitivo se preocupa por identificar un pensamiento automático disfuncional y lo importante es que también tiene que identificar cuáles son esos pensamientos que van a distorsionar la realidad y que son emocionalmente perturbadores. Recuerden que un pensamiento automático son casi siempre negativos y que muchas veces pues lo que notamos es que los pacientes que tengan, digamos, problemas, por ejemplo, maníacos, de personalidad, entre otros, pues muchas veces les llegan estos pensamientos y van a distorsionar tanto su realidad como sus emociones. Por eso es importante que nosotros le ayudemos a la persona a tener esa herramienta para abordar esos pensamientos y que no cambie su estado de ánimo en el momento que llegan estos pensamientos. Recuerden que un pensamiento automático se puede evaluar de acuerdo a su validez y su utilidad. Cuando hablamos de una distorsión cognitiva desde la realidad, son todos los elementos que van a tener lugar a pensar en la evidencia en su contra. Cuando nosotros tenemos en cuenta la conclusión, que puede muchas veces verse distorsionada, y también tener en cuenta elementos definitivamente disfuncionales. Explicación de un pensamiento automático es explicar el concepto de un pensamiento automático, utilizar los ejemplos que tiene un paciente, seleccionar situaciones, por ejemplo, recientes en la vida del paciente que se hubiese sentido mal cuando llegan. Por eso es que el registro de pensamientos es una herramienta útil para identificarlo y sobre todo para abordarlo en sesiones, ¿no? Para evaluar la validez de sus pensamientos. También le pueden pedir a ese paciente que identifique cuáles son los pensamientos automáticos que tuvo en esa situación y que explique cuáles son los pensamientos que influyen en sus emociones y en su comportamiento y que muchas veces pues dándoles el ejemplo ya ellos logran identificar en su vida diaria, ¿no?
Entonces, dentro de las preguntas claves que nos debemos de hacer es la persona que estaba pasando por su mente en ese momento, en qué se supone que estaba pensando, qué cree usted que estaba pensando, estaba usted imaginando algo que podría suceder o estaba recordando algo que ocurrió, qué significó esa situación para usted y estaba usted pensando, ¿no? Digamos desde la respuesta opuesta. Dentro de esto también tenemos que identificar las habilidades que puede tener el terapeuta para identificar esos pensamientos automáticos. Lo primero es que el terapeuta debe diferenciar qué es un pensamiento automático y qué es una interpretación. Un pensamiento automático es, como ya les expliqué, un elemento que se presenta de manera automática y una interpretación es una forma como nosotros entendemos o llegamos a una conclusión por algo que pasó, ¿no? Pero en un pensamiento automático no llegamos a esa conclusión, simplemente es ese pensamiento que me va a generar un estado emocional superior, ¿no? Hay que diferenciar que hay pensamientos automáticos que pueden ser útiles y otros menos útiles. También tenemos que enseñarle al paciente a identificar cuáles son las verdaderas palabras que pasan por su mente. También reformular esos pensamientos telegráficos o a veces esos pensamientos cuando llegan en forma de pregunta. Y por lo general esas preguntas pues tienen un componente negativo, ¿no? Como por ejemplo, no voy a poder salir de esta situación, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no puedo salir de esta situación? ¿Cómo nosotros realmente ya reformulamos esas preguntas en ese pensamiento en concreto? ¿Qué es el que me está generando el malestar? Bueno, vamos a tomarnos un receso y volvemos a las 7:50. ¿Listo? Vamos a continuar con esta siguiente sesión. Entonces, como les decía, las habilidades del terapeuta, pues lo primero es diferenciar qué es un pensamiento automático de una interpretación, aprender a diferenciar cuáles son los pensamientos útiles y los menos inútiles, y enseñarle al paciente a identificar con sus verdaderas palabras qué es lo que pasa por su mente y a reformular aquellos pensamientos telegráficos o en forma de preguntas. También en la identificación de un problema, tenemos que tener en cuenta que algunos pacientes pueden llegar a tener dificultades para identificar la situación problemática para ellos o para identificar cuál es la parte más perturbadora, ¿no? Tengamos en cuenta que el terapeuta va a ayudar al paciente a proporcionarle un grupo de problemas y a pedirle de manera hipotética que elimine un problema y que identifique el grado de alivio. Entre la diferencia entre un pensamiento automático y una emoción, el terapeuta debe investigar cuando el paciente reporta esa emoción que no aparece coincidir con su pensamiento automático, ayudar al paciente a nombrar sus emociones y qué relaciones están en su mente. Se le pide muchas veces al paciente que mencione dos situaciones que haya sentido en la misma emoción y para eso pues muchas veces nosotros nos apoyamos de un listado de emociones. Acá les muestro la dificultad para evaluar el grado de una emoción y una de ellas es que se debe trabajar en una escala de 0 a 100 para identificar el grado de la emoción, para facilitar a lo que se construye esa escala de intensidad emocional. Y es lo que le enseñamos al paciente, a que es importante llevar en terapia, ¿no? Teniendo en cuenta el grado de emoción, 0 nada triste, 25 algo triste, 50% medianamente triste, 75% muy triste y 100% lo más triste que me he sentido. Dentro de la conceptualización están los objetivos, que es entender al paciente sus fortalezas y sus debilidades, sus aspiraciones y sus retos, a reconocer a los pacientes cómo desarrollan esos trastornos psicológicos y también esos pensamientos disfuncionales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces se pueden presentar comportamientos inadaptados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta reconocer a qué se desarrolla ese trastorno psicológico de pensamiento disfuncional. También nosotros tener en cuenta esos comportamientos inadaptados, fortalecer la relación terapéutica, planificar también el tratamiento dentro y entre las sesiones, escoger también las intervenciones más apropiadas y adaptar el tratamiento según la persona lo necesite y superar ese estancamiento que muchas veces se presenta. Dentro de otros elementos está la conceptualización,
Y es que con la conceptualización es identificar esos pensamientos automáticos, pero valorar también si se presenta desde una interpretación o un suceso puntual, es invitar a ese paciente a identificar sus pensamientos, cuando tiene una emoción placentera o displacentera, relevante o un comportamiento disfuncional, hubo la orientación al logro. En cuanto a las situaciones, está la reunión laboral, eh, pensamiento, me van a regañar por mi mal desempeño, emoción, ansiedad y reacción, verificar las tareas asignadas, ¿no? Cuando hablamos de identificar los pensamientos automáticos, son aquellas situaciones que desencadenan un pensamiento automático. Por ejemplo, eventos discretos como perder una oferta de trabajo. En cuanto a la corriente de pensamientos, como el hecho de pensar, por ejemplo, en perder el trabajo, ¿no? Recuerdo cómo ser despedido de un trabajo, imagen, el rostro de la desaprobación del jefe, emoción, cómo sentimos cuán intensa es la disforia, ¿no? Y un comportamiento, por ejemplo, puede ser quedarse en la cama, una experiencia psicológica mental como sentir los latidos del corazón frente a la lentitud de un pensamiento. En cuanto a identificar los pensamientos automáticos, lo primero que tenemos que hacer es identificar que todo pensamiento automático y las emociones están relacionados con una misma situación, que se debe evaluar si tienen alta credibilidad y si se deben reestructurarlos todos, ¿no? No es adecuado indagar sobre una interpretación de un pensamiento automático al inicio, para no activar las creencias subyacentes que puedan tener, ¿no? Es importante que nosotros acá pues tengamos en cuenta estos pensamientos, si están relacionados o no con una situación, cuándo se presentan, la alta credibilidad que pueden tener el hecho de reestructurarlos todos, ¿no? Y la interpretación de ese pensamiento es de las creencias subyacentes. Ahora vamos a hablar de creencias nucleares o fundamentales, y es que muchas veces en la infancia las personas van a desarrollar ideas sobre sí mismos, sobre otras personas y sobre el mundo. Las creencias más centrales son esas ideas que son arraigadas, profundas, y que a menudo no se cuestionan ni siquiera para ellos mismos. Estas creencias pueden ser adaptativas o desadaptativas, ¿no? Y se caracterizan porque son autoperpetuantes, es decir, que se mantienen. Entonces, creencias adaptativas son esas fundamentales que son efectivas, ¿no? Por ejemplo, soy razonablemente competitivo y efectivo, exitoso y útil, puedo ser razonablemente, hacer la mayoría de las cosas, protegerme, tener cuidado de mí mismo, tengo fortalezas y debilidades, creencias fundamentales amables, soy razonablemente simpático, agradable, deseado, atractivo, querido, cuidado, soy lo suficiente bueno para ser querido por otros, ¿no? Es poco probable que sea abandonado o rechazado o yo termine solo. Creencias fundamentalmente valiosas son las que tienen que ver, por ejemplo, con que soy racionalmente valioso, aceptable y bueno. Y creencias disfuncionales son todas esas que son inefectivas. Dentro de ellas está, soy inefectivo para realizar tareas, soy incapaz de protegerme a mí mismo, soy vulnerable y débil, soy inferior, un desastre, un perdedor, defectuoso, inútil, no soy lo suficientemente bueno para alcanzar logros. Creencias fundamentalmente no amables, soy desagradable, indeseable, poco atractivo, aburrido, poco importante e indeseado, no seré aceptado ni amado por otros porque soy diferente, soy un nerd, soy defectuoso, no soy lo suficientemente bueno, no tengo nada que ofrecer y hay algo malo conmigo. Creencias fundamentalmente defectuosas, soy inmoral, pecador e inaceptable, soy peligroso, tóxico, loco, malvado y no merezco vivir. Creencias nucleares y fundamentales son esas creencias que el paciente muestra mejoría, y entre más estable se realiza la técnica. Por ejemplo, está la de la flecha descendente, que era para puntualizar aquellas creencias fundamentales. Entonces, estas creencias, esta técnica de flecha descendente, la pregunta es cómo se originó, cómo se mantuvo la creencia, qué eventos de la vida a menudo, incluyendo la niñez, la adolescencia, los elementos relevantes, por ejemplo, estén relacionados precisamente están relacionados con el desarrollo y con el mantenimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos, de esta técnica de flecha descendente, es una técnica que más o menos, lo que pretende es encontrar cuáles son las creencias, los pensamientos automáticos, eh, y también, las creencias centrales, ¿no? Básicamente les voy a dar un ejemplo. La flecha descendente, pues más que todo inicia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta, digamos, cómo vamos a identificar esas distorsiones, ¿no? Entonces esta flecha pues se utiliza para llegar a esas creencias nucleares a partir de un pensamiento automático.
Digamos que esta técnica muchas veces se hacen preguntas como si esto fuera cierto, qué significa de mí o de los demás o del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces está la situación, ese pensamiento automático, el significado personal, la creencia intermedia, que son las reglas o los supuestos, y las creencias nucleares. Les voy a dar un ejemplo sobre ansiedad interpersonal. Entonces llega la situación, no me respondieron un mensaje. Pensamiento, me están ignorando. Pregunta, y si eso fuera cierto, ¿qué significaría? La que le daría el terapeuta, que no soy importante. Y si no eres importante, ¿eso qué dice de ti? Que no valgo lo suficiente. Creencia nuclear, soy defectuosa y no valgo, ¿no? ¿Para qué sirve? Para identificar las creencias nucleares, para conectar las emociones intensas con el significado profundo de esos pensamientos automáticos y para poder desarrollar esa reestructuración cognitiva o experimentos conductuales. Es muy útil esta técnica para llegar a la depresión, a la ansiedad, a la dependencia, ¿no? Claves que podemos utilizar es no forzar la técnica si hay disociación, detenernos cuando aparece un efecto intenso, validar antes de profundizar. eh, por ejemplo, en el caso de la depresión, muchas veces nosotros también tenemos que mirar, por ejemplo, si la situación es mi jefe no me saluda en la mañana, pensamiento automático está molesto conmigo, emoción, tristeza, culpa y desánimo. Pregunta, ¿y si eso fuera cierto, qué significaría de mí? Eh, que hice algo malo, ¿no? Y la otra pregunta que vendría, ¿y si hiciste algo malo, eso que dice de ti como persona? Que siempre arruino las cosas, ¿no? Y si siempre arruinan las cosas, ¿qué significa de ti? Que soy un fracaso, ¿no? Entonces la creencia no crear del de la depresión es el sentimiento que es un fracaso, que no soy suficiente, ¿no? Así las identificamos. La relación con el modelo cognitivo de Beck es la visión que tiene la persona de sí mismo, que es un fracaso, la visión del futuro de los demás, que siempre se decepcionan de mí, y la visión del futuro que nada va a mejorar, ¿no? ¿Qué mantiene el retraimiento social, la pasividad, la rumiación, el aumento de la desesperanza? Frente a las intervenciones posteriores, tenemos que identificar las creencias nucleares, ¿no? ¿A través de qué? De la reestructuración cognitiva, ese registro de evidencia a favor, en contra, experimentos conductuales como es la activación conductual, trabajos de la autocrítica, la integración de esquemas como es el fracaso, defectuosidad, incluso privación emocional. Y pues acá en la flecha descendente muchas veces podemos llegar rápido a entender el no valgo con soy una carga o nada de lo que haga es suficiente, ¿no? Por eso es importante pausar, validar y regular antes de continuar, ¿no? Y regular antes de confrontar a la persona. Entonces la flecha descendente, como les decía, ayuda a puntualizar esas creencias fundamentales, cómo se originan y cómo se mantienen esas creencias centrales, ¿no? ¿Qué eventos en la niñez y en la adolescencia, en caso de ser relevantes, están relacionados con el mantenimiento de estas creencias? El chat está activo para las personas que tengan alguna pregunta o alguna duda de esta técnica para las creencias disfuncionales y las flechas descendentes. ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda? Entonces, las creencias fundamentales nucleares o fundamentales, tenemos que tener en cuenta que el paciente muchas veces va a mostrar mejoría y entre este se encuentre más estable, pues realiza esa técnica de flecha descendente para puntualizar esas creencias fundamentales, cómo se originan, cómo se mantienen esas creencias fundamentales. También identificar cuáles son los eventos de la vida, la niñez, la adolescencia, en los cuales notamos que se desarrollan y se mantienen esas creencias. Ahora las creencias intermedias son esas creencias que vienen de actitudes, reglas y supuestos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las creencias nucleares fundamentales y los pensamientos automáticos se dividen en actitudes, reglas. Por ejemplo, sería terrible fracasar, tengo que hacer todo bien. Si no hago todo bien, significa que voy a fracasar, ¿no? Entonces son esas preguntas o esas reglas que nos hacemos, precisamente que mantienen las creencias nucleares, las cuales yo soy un fracaso, no valgo nada, ¿no? Y pues obviamente el pensamiento automático pues viene desde el tema del jefe, de la situación del jefe, pero la creencia intermedia es tengo que ser perfecto para ser exitoso, para no fracasar. Entonces las creencias fundamentales nucleares, de ahí se derivan las creencias intermedias, que son esas reglas, actitudes o supuestos, y de ahí ya vienen los pensamientos automáticos, que se pueden dar en situaciones, pensamientos, emociones o en reacciones.
Desde las primeras etapas del desarrollo, las personas le dan un sentido o un significado a su experiencia y a su entorno y sus relaciones tanto familiares y los amigos, ¿no? También cuál es la influencia en la genética, cómo surgen esas creencias fundamentalmente y también cómo surgen las intermedias. Un diagrama de una conceptualización cognitiva es importante que desarrollemos dos tipos de conceptualizaciones, una cuando está basada en las fortalezas y otra basada en los problemas. En los diagramas de la conceptualización cognitiva podemos ayudarnos a organizar cuál es la cantidad considerable de los datos que obtenemos desde los pacientes y que la mayoría de los pacientes van a darnos una información inicial negativa y esta se debe cuando se busca esa conceptualización positiva, ¿no? Para hacer uso a ese segundo informante. Entonces, en el diagrama de la conceptualización cognitiva está basado en fortaleza, está la historia de la vida relevante, que son los logros, las fortalezas, las cualidades personales y los recursos desde las dificultades actuales. Las creencias fundamentales, soy responsable, competente, considerado, patrones adaptativos de afrontamiento, perseverante, disciplinado, constante, amable, empático, considerado, que enfrenta los problemas en cuanto a una situación, por ejemplo, puede ser plan con amigos. Pensamiento automático, estoy cansado pero no quiero fallarles. Reacción, ir al plan, ¿no? Situación, el jefe me pide hacer una tarea. Pensamiento automático, nunca lo he hecho, no sé si lo lograré. Reacción, estrés y consecuencia, intentar. Otro ejemplo de basado en las fortalezas, cuando yo entro a una tienda virtual, me gustan los zapatos, pero tengo dudas. Reacción es la desilusión y digamos, consecuencia, pues no los compro, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, cómo se presentan las creencias de acuerdo a las bases, ¿no? Ahora, en los diagramas de conceptualización cognitiva tradicional, pues también tenemos que identificar la historia relevante, que es cuáles son las experiencias que contribuyen al desarrollo de las creencias. En las creencias fundamentales, por ejemplo, está soy incompetente, ¿no? Y en las creencias intermedias, ¿qué actitudes, reglas o supuestos tiene un paciente? Patrones adaptativos o de afrontamiento, cuáles son las estrategias disfuncionales. Entonces, acá les pongo una situación, hacer las cuentas, pensamiento automático, me voy a quedar sin plata, interpretación, soy un fracaso, reacción, ansiedad y consecuencia, pensar. Otra situación, pensar en pedirle ayuda a un amigo, pensamiento automático, debería hacer las cosas solo, interpretación, soy incompetente, reacción, tristeza y consecuencia, pues no pedir ayuda, ¿no? Otra situación, crítica del jefe, pensamiento automático, no me esforcé lo que debía, interpretación, soy un fracaso, emoción, tristeza y consecuencia, pues pensar. Entonces es importante que evaluemos los pensamientos automáticos, porque es que el terapeuta no va a descalificar directamente un pensamiento por dos razones, ¿no? No sabe de antemano si ese pensamiento está distorsionado o no. Una descalificación automática va a violar uno de los principios fundamentales de la terapia cognitiva, que es el empirismo colaborativo, ¿no? Que es como nosotros vamos a inducir a que el paciente llegue a esa reflexión para descalificar o no su propia validez desde a su experiencia, ¿no? Y esto es lo que juntos van a hacer que encuentren la validez y la utilidad de un pensamiento y desarrollar cuál puede ser esa respuesta adaptativa para esa persona. Entonces, interrogatorios desde el pensamiento automático, muchas veces, ¿cuál es la evidencia que yo tengo de que esto es verdad? ¿No? ¿Qué evidencia apoya esta idea? ¿Qué evidencia hay en contra de esta idea? ¿Podría haber alguna otra explicación? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Puedo sobrevivir a eso? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Cuál es el resultado más realista? ¿Cuál es el efecto de creer en ese pensamiento automático? ¿Cuál sería la consecuencia en caso de cambiarlo? ¿Qué debo hacer al respecto? ¿No? ¿Qué le diría si estuviese en la misma situación que yo? En cuanto a errores de pensamiento, pues ya habíamos hablado de las distorsiones. Está el pensamiento todo o nada, pensamiento catastrófico, descalificar o dejar de lado lo positivo, de lo que le llamamos filtraje o abstracción selectiva, razonamiento emocional. Está el hecho de catalogar o etiquetar, magnificar o minimizar, el filtro mental, leer la mente, sobregeneralizar, personalizar y hacer afirmaciones de debo y tengo que, ¿no? Y también está la visión de túnel. Aspectos que debemos de tener en cuenta: utilizar o cuestionar la utilidad de un pensamiento automático, determinar la eficacia de ese pensamiento automático, valorar cuál es la eficacia frente a la evaluación de un pensamiento automático y si no fuera efectiva, determinar por qué.
Razones desde la inefectividad de la reestructuración están los pensamientos, creencias, imágenes que no son identificadas. Está también la evaluación que es superficial o inadecuada. Y cuando el paciente no ha expresado suficientemente las evidencias que en su opinión pues sustentan un pensamiento automático. En cuanto al pensamiento automático, tenemos en cuenta que es una creencia central, ¿no? Que el paciente va a comprender el nivel más intelectual y más emocional de estos pensamientos. Ahora que también tenemos que combatir esos pensamientos automáticos a través de qué? Del registro precisamente de los pensamientos disfuncionales, ¿no? Que es la herramienta que nos ayuda a los pacientes a combatirlo eficazmente, entender los pensamientos disfuncionales y disminuir obviamente la disforia que nos genera. Registro de pensamiento, este es un registro sencillo, día y hora, situación, qué acontecimientos llevaron a esa emoción, qué sensaciones físicas experimentó. Pensamiento automático, qué pensamientos o imágenes pasaron por su mente, ¿no? Y en qué medida creyó en cada uno de ellos en ese momento. Emoción, qué emoción sintió en ese momento. Grado de intensidad de 0 a 100. Respuesta adaptativa, qué distorsión la produjo. Muy útil utilizar preguntas para componer esa respuesta. ¿Cuándo cree usted en cada una de esas respuestas, ¿no? ¿Cuánto cree en eso? Y el resultado, ¿cuánto cree usted que ahora tiene un pensamiento automático? ¿Qué emociones siente actualmente? A ver si disminuye, por ejemplo, la emoción cuando ya es la persona consciente de que hay un pensamiento automático, con qué grado de intensidad lo valora y qué hará. En cuanto a la terapia centrada en esquemas, que es la que veníamos hablando de Jeffrey John, es una terapia que va a constituir el esfuerzo desde cómo integramos coherentemente el grupo amplio de estrategias terapéuticas y estas que están dirigidas a un tratamiento de quienes sufren algún trastorno de la personalidad. Esta fue formulada por Jeffrey John y hay modelos cognitivos como conductuales y experienciales y psicodinámicos y constructivistas que han dotado cada uno de estos con un propósito concreto frente a un contexto en el marco teórico para hacer un énfasis evolutivo del individuo y su infancia. Como saben, el esquema maladaptativo pues es la existencia de esos patrones de conducta y de la emoción que muchas veces llegan en los primeros años de la vida de la persona, que van a condicionar el modo en que actuamos y pensamos, ¿no? Y en qué sentido la persona es sensible a las mayores dificultades que el terapeuta, si puede encontrar cuando trata a una persona con este tipo de problemas, en concreto la dificultad para acceder a lo que se despliega en el interior, a los impedimentos para hilar un conflicto interpersonal de los demás, a las fricciones cotidianas, al déficit motivacional y a la actitud desdeñosa o no colaboradora. Y tenemos que tener en cuenta que por ese motivo debe priorizar todo ese rapport rápido y sólido que permite la confrontación de la narrativa de los pacientes y cómo subrayamos sus contradicciones. A través de las sesiones con sustancias que pueden generar una carga afectiva, y que versan sobre lo vivido a lo largo de la niñez, desde su impacto en la actualidad, y generalmente si la terapia se extiende durante los periodos, en los tiempos mayores, a los habituales, y que si esto puede requerir o no una actitud poco directiva, que promueva la valorización o el descubrimiento de lo que sucede, sucedió o podría suceder en la vida de una persona. En el esquema disfuncional temprano, pues ya sabemos que los esquemas disfuncionales vienen de elementos tempranos que son los ejes en los cuales gira toda la intervención, la materia prima con la que se trabajan las sesiones, cuando se tratan los temas si son estables o se desarrollan a lo largo de nuestra vida, con qué mucha frecuencia son percibidos como si fueran verdaderos, ¿no? Si son estos esquemas a priori, si son resistentes a todo lo artesanal, lógico, que una persona intenta refutarlos. Y también cuando tenemos en cuenta que muchas veces perpetúan en sí mismos mediante hábitos en los cuales guían la cotidianidad. Pueden observarse los temas como es la capacidad que pueden tener estos pensamientos en condicionar la vida emocional de quienes los ostentan, el ejercicio de un efecto nocivo sobre su capacidad de adaptación día a día, los pensamientos y los actos cuando se asocian a tales dificultades, si se precipitan en el escenario de situaciones sociales dispares y se supone un espacio en el que confluyen con el temperamento. Una de ellas la predisposición biológica y también del ambiente. En cuanto a los esquemas disfuncionales tempranos, todos los elementos que son el resultado de las necesidades insatisfechas en la infancia asociadas a una constelación y cómo esto va a venir de asuntos como son los apegos seguros, que es la conexión que hay entre las figuras vinculares, que recuerden que el apego seguro se construye cuando hay una relación adecuada entre los padres, ¿no? Y que a partir de ahí, pues una persona va a desarrollar un apego seguro
porque le llamamos apego seguro porque la persona de alguna manera tiene la seguridad de que, por ejemplo, si ha tenido una relación adecuada con los padres, que es la primera relación de apego que tiene el ser humano, o inadecuada, pues va a generar estos pensamientos, por ejemplo, de no tener a alguien para suplir sus carencias emocionales, de estar solo, de sentimientos de vacío. Pero cuando hay un apego seguro, la persona va a sentirse segura, autónoma, confiada, ¿no? Que cuando hay un apego seguro, la persona probablemente si tiene una ruptura, por ejemplo, en su adultez, va a pensar o a sentir que de pronto el hecho de haber tenido esa ruptura, pues no significa que se le acabe el mundo, ¿no? Significa que puede conocer a otra persona y que a partir de ahí, pues podrá vivir nuevamente, ¿no? Podrá ser feliz, ¿no? Que también vemos la autonomía, cómo se desarrolla para explorar el paciente, por ejemplo, sin que emerja ese miedo desbordante por no sentirse de pronto que puede hacer las cosas por sí solo, ¿no? También la libertad expresiva, que es la capacidad para manifestar la individualidad y la voluntad, y también el autocontrol, que es la manera como nosotros inhibimos nuestros impulsos. Teniendo en cuenta que muchas veces las carencias se deben detectar en la familia, y no únicamente en ella, sino también discriminar los 18 esquemas desde la naturaleza, la frustración, las necesidades, los abusos, la identificación de los patrones de los padres, como es el aprendizaje vicario, y cómo vamos a entenderlos cada uno, ¿no? Entonces, el primero, como ya les habíamos visto, es el de abandono e inestabilidad, es ese sentimiento que la persona pues no siente que no puede contar con nadie, ¿no? Que debido en el momento mayor de vulnerabilidad que su infancia, pues no existía la posibilidad de acceder a una figura capaz de proporcionarle como ese resultado frente al entorno. Y sí se percibe como algo imprevisible, que la persona se siente que vive mecido en esa constante desprotección o incertidumbre. Y muchas veces puede llegar a surgir ese intenso temor, por ejemplo, a ser abandonado, ya sea de algo real o imaginario, ¿no? Que de alguna manera, pues si de pronto la persona no tuvo la carencia, tuvo la carencia por parte de las familias, por ejemplo, en el momento de tener una ruptura, donde empiezan a aflorar estos esquemas de abandono e inestabilidad, ¿no? Y muchas veces no tiene realmente la evidencia concreta de ser abandonado, sino que llega a esa interpretación o a esa suposición por algún elemento, por ejemplo, que la pareja no le contestó en ese momento, ¿no? Entonces ya la persona llega a pensar, no, ya me va a terminar, ya me va a dejar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cuándo surge y pues obviamente los momentos en que los entornos pueden hacer que lleguen a pasar de pronto esos esquemas, porque la persona de alguna manera siente esa incertidumbre o se siente desprotegido. El otro esquema es el de desconfianza y abuso, que son esos patrones de apegos inseguros, donde la persona se siente que todo ha sido desorganizado, que conformaría la costumbre, digamos, de recelar esas intenciones ajenas respecto a lo que muchas veces se pretende de uno mismo, ¿no? El esquema que puede implicar la tendencia desde la aproximación como el distanciamiento y los elementos que pueden verse frecuentes en quienes hubiera podido sufrir esas situaciones de abuso por parte de esas figuras vinculares. Acá tenemos que tener en cuenta que hay que confiar y este elemento implicaría esa sensación desde la honda desnudez y la vulnerabilidad. Pérdida emocional es la creencia íntima de que una persona no se puede satisfacer ni siquiera la más mínima de sus necesidades, ¿no? De tal modo que su supervivencia, digamos que requiere esa actitud que está orientada únicamente en sí mismo, que hay un detrimento desde la búsqueda activa, desde el apoyo y la comprensión, y que muchas veces hay una tendencia de aislamiento, desinterés por las relaciones sociales. La autosuficiencia puede desembocar también en la soledad. En cuanto a la imperfección y la vergüenza, es el esquema que describe un sentimiento férreo de incompletud procedente de la invalidación constante desde la propia voluntad y la identidad, y la razón de ello florecería ese sentido tácito de la vergüenza y la inadecuación, ¿no? Que muchas veces va a impedir ese desarrollo equilibrado de las relaciones intra o interpersonales, ¿no? Cuando intentamos que en cualquier caso, pues se vive constantemente el ocultamiento de una faceta desde la propia identidad y esta como si considera totalmente inadmisible a los propios ojos. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Ahora vamos a hablar del aislamiento social y la alienación, y es la decisión deliberada de mantener una posición de aislamiento y respeto de los demás, ¿no? Sobre la cual se construye la existencia solitaria, ¿no?
Muchas veces la que se basa en ese temor o rechazo, ese esquema cuando notamos que se asocia a la alineación, y aquí es donde notamos el desconocimiento sobre todo lo que se define, como por ejemplo cómo los seres humanos notamos que son únicos, ¿no? Y pues los elementos en los cuales notamos también la aceptación desde la otredad como es el sinónimo de propiedad. En cuanto a la dependencia y la incompetencia, también está ese sentimiento nulo de autoeficacia. Y aquí pues también notamos, por ejemplo, lo que llega a expresarse como esa ineptitud o la incapacidad para desplegar la vida autónoma. Muchas veces está el temor de que el esquema se va a articular, la búsqueda ansiosa desde la opinión ajena. También cuando nosotros notamos, por ejemplo, el temor a que, por ejemplo, se articule, por ejemplo, la ansiedad de la opinión y cómo la toma de decisiones también tiene elementos que la persona considera personalmente relevantes, como el miedo a ser libre, ¿no? En muchos de los casos, por eso la persona siente esa dependencia o que necesita del otro, ¿no? Y pues también tengamos en cuenta que el aislamiento social es un esquema en que la persona de alguna manera asumió que su vida es solitaria, que su vida se basa en temor a ser rechazado, por eso mejor se aísla, que muchas veces el desconocimiento desde cada persona o desde sus propias cualidades y también la aceptación desde esa propiedad. Ahora la susceptibilidad al daño y a la enfermedad, esa expectativa que la persona siente de ser vulnerable, ¿no? En elementos que pueden ser impredecibles en su propia salud, en personas significativas para ella. No solamente aplica en ellos, sino a veces también en la familia. Pueden sentir, por ejemplo, que algo malo les puede pasar, una catástrofe, temor a pasar por una enfermedad, ¿no? De alguna manera la persona se siente vulnerable, pues a estar expuesta a un peligro inminente y para esa persona, pues cree que no tiene los recursos para afrontarlo de forma eficaz, que ahí es donde se centra el temor, en que la dificultad de tener esa persona los recursos para afrontarlo. Y muchas veces vive orientado hacia todo lo que pueda representar un daño potencial o una inseguridad permanente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona pues está constantemente hipervigilando que algo malo le va a ocurrir, que constantemente siente que algo puede pasar y puede, digamos, generarle un daño o emocional o irreparable, ¿no? Que pueden haber situaciones como accidentes graves, catástrofes, y que la persona se siente sin los recursos para afrontarlo, pero aquí digamos que estos esquemas son, digamos, que son irracionales, porque de alguna manera, primero no tenemos la manera de determinar si algo malo nos va a ocurrir, y segundo, que qué nos hace pensar que no tendremos esos recursos para afrontarlo si no ha llegado ese momento, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros también hacemos caer en cuenta a la persona que pues probablemente puedan pasar situaciones o circunstancias, pero que la persona va a tener la capacidad de resolverlo o de afrontarlo de manera adecuada. Otro es el self inmaduro o la complicación es el establecimiento de aquellas relaciones sociales en las que muchas veces la persona sacrifica su propia identidad y siente que no llega a ser percibida como garante de individualidad, que muchas veces siente que solo adquiere su significado al contemplarse desde la prisma de las miradas ajenas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la suerte de la indefensión del self, que se vive como indiferenciado y de informe. Fracaso es la creencia que tenemos desde los desaciertos, ¿no? Desde los errores del pasado y esto es cómo se van a repetir de manera inexorable en toda la vida de la persona, que muchas veces hace que la persona, sin que exista esa expiación posible de culpa o posibilidad de redención, que todo cuanto pudiera haber hecho está de forma incorrecta y que volvería a reproducirse nuevamente, por lo que solamente genera un recuerdo aciago, digamos, un recuerdo, digamos, de lo que ya ha vivido o que le servirá como guía sobre lo que va a suceder. Por ejemplo, los celos muchas veces se asocian con ese esquema de fracaso, ¿no? Por ejemplo, es mi culpa que la relación se termine porque ya me ha pasado en otras relaciones, ¿no? Y por eso llegan esos celos, porque precisamente los celos es el miedo a fracasar en una relación. Derecho y grandiosidad, el esquema que va a implicar esa inflamación desde la imagen del self, que va a ocupar la cúspide de la jerarquía y va a ser relativa a la relevancia o al valor, y es lo que va a desarrollar esa actitud de tiranía en relaciones interpersonales y también la priorización desde sus propias necesidades sobre los demás. Entonces, muchas veces la persona pues se siente también de alguna manera que está por encima de los demás, ¿no? Que es superior, que tiene, digamos, algún tipo de derecho, relevancia o de valor.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, hasta ahí quedamos con la unidad uno. Vamos a continuar con la unidad 2. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda de los elementos que hemos visto en este primer módulo. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ok, perfecto. Bueno, en este segundo módulo es donde nosotros hablamos también, digamos, de los elementos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a una entrevista, ¿no? Ya que en la entrevista es el primer momento en que nosotros generamos ese clima adecuado para hacer ese vínculo o esa empatía con esa persona, ¿no? Debemos de fomentar en la entrevista un diálogo unidireccional. Aquí es donde nosotros pues vamos por parte del entrevistado, pero no exclusivamente. Muchas veces el entrevistador debe evitar emitir opiniones, abstenerse de emitir juicios, tratar siempre de aceptar los actores sociales como son, ¿no? El entrevistador también debe de promover aquellas relaciones favorables y evitar siempre interrumpir el discurso del entrevistado, que es conveniente reforzar ese diálogo de manera gestual, cómo mantenemos el clima conversacional. Debemos de mantener la alerta a la atención y el investigador debe ser capaz durante el desarrollo de la entrevista de tener las posibles deformaciones eventuales, ¿no? El entrevistador debe siempre mantener la motivación del entrevistado y mantener también esa motivación en esa conversación, ¿no? Muchas veces, pues nosotros en la entrevista, pues la idea es que abarquemos todos los elementos puntuales en los cuales vamos a, digamos, a evaluar esa parte psicológica, pero además de eso, en el momento de la entrevista, pues nosotros podemos hacerla que fluya naturalmente y eso varía en cada persona. Digo que varía en cada persona porque uno puede utilizar la entrevista de manera ordenada y hacer preguntas de manera ordenada o en la manera en que la persona pues va hablando, pues vamos tomando esos elementos en cuenta. Doctrinas psicológicas de la psicología clínica, pues ya sabemos que el profesional en psicología va a desempeñar un campo clínico y de la salud, y aquí es donde se encuentra obligado a diferenciar lo que es una historia clínica, que la historia clínica es ese documento privado que es obligatorio, que es sometido bajo la reserva, en el cual muchas veces se registra cronológicamente las condiciones de la salud de la persona, las acciones médicas, todos los procedimientos que están ejecutados, ¿no? Aquí en esta historia clínica nosotros vamos a, digamos, a tener en cuenta todos los elementos que se van desarrollando en las sesiones. Muchas veces los elementos en los que se vienen o se intervienen en la atención, la herramienta dentro de la ciencia de la salud que nos permite llevar a cabo ese seguimiento en los tratamientos, en las intervenciones realizadas sobre un paciente y también sobre la comunicación entre equipos de trabajo y esto es cómo se encarga de llevar a cabo esos tratamientos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos también que identificar, por ejemplo, cuáles son los elementos como que van a intervenir en la atención. Sí, muchas veces nosotros necesitamos, por ejemplo, también el apoyo médico, ¿no? Si nosotros necesitamos ese apoyo médico precisamente para evaluar todos estos elementos. Sí, nosotros también tenemos que también mirar, por ejemplo, cuáles son los elementos que nos permiten realizar esta evaluación y esta, digamos, exclusión en los elementos de la salud para llevar ese seguimiento desde los tratamientos, desde las intervenciones realizadas, que
ayuda, por ejemplo, en un paciente también la comunicación, los equipos de trabajo, esto cómo se encargan de llevar los tratamientos, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, estos elementos, está la ley 1090, que es también en el 2006, que es la que nos habla que se debe de llevar a cabo estos tratamientos, se debe detallar la información sobre lo que hacemos como profesionales, ¿no? Muchas veces también nosotros mirar, por ejemplo, en el quehacer de la psicología, como en la historia clínica, por ejemplo, también está la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, que es la que habla sobre la forma y el contenido, y la ley 1400 y la ley 1438 del 2011, que regula el manejo electrónico, ¿no? El manejo electrónico también de la historia clínica y de la información. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hace que los profesionales desempeñen cualquiera de los demás campos en la acción del psicólogo, que el tipo de registro también depende de la área en que se va a desempeñar y que nosotros también debemos de resaltar también el nivel general del psicólogo, que tenemos que tener la obligación de tener estos registros desde las actividades profesionales y en las disciplinar desde el ejercicio. En el área de la salud también tenemos que tener en cuenta que el registro, pues no existe una normatividad específica. Entonces recuerden que dentro de esto, pues la historia clínica es un elemento que sí o sí, por ejemplo, toda intervención que nosotros vamos a tener, tenemos que haber documentado la historia, por ejemplo, el problema, lo que vamos a intervenir, ¿no? Los elementos que se van agregando a esa historia clínica o a ese informe psicológico, que es igual de válido que una historia clínica. También nosotros tenemos que, antes de tener esa intervención, debemos de siempre tener un consentimiento informado de la persona. Ese es un consentimiento en el cual la persona pues nos firma, sabe cuándo pues ya podemos violar el principio, digamos, de la confidencialidad y son bajo 13 secciones. Una de ellas es si las autoridades legales pues nos piden la información. Otra es si es un menor de edad que está pasando por una situación de abuso o maltrato y otra si la persona pues está en riesgo su vida o la vida de terceros, ¿no? En estas tres circunstancias pues nosotros no tenemos ahí como tal la obligación de mantener pues ese secreto de confidencialidad porque pues si bien la persona se puede hacer daño, le puede hacer daño a otra persona, en el caso de menor de edad también por la exposición que tiene el menor y en el caso de que las autoridades también lo pidan, ¿no? Y pues el paciente también o la persona tratante debe saber que en esas excepciones pues no hay confidencialidad, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta en los campos que se va a desempeñar el psicólogo. Debemos de resaltar cuál es la obligación del registro sobre las actividades profesionales, ¿no? Y sobre el ejercicio también desde la disciplina, desde el área de la salud. Recuerden que muchas veces también nosotros tenemos que regular las historias clínicas y es sobre lo que se exige en el registro, que contengan los datos, quién llevó el registro, la fecha y hora de la realización, motivo de consulta, el objetivo de la sesión, cuál es la evaluación o la intervención que se va a realizar, las estrategias de evaluación que se van a aplicar, los procedimientos de intervenciones empleados, los logros, eh, los motivos para cerrar o para remitir el caso. Muchas veces hay personas que pueden remitir, por ejemplo, por situaciones en las cuales no tengan las competencias, si es un alto riesgo, por ejemplo, de la depresión en caso de suicidio, pueden remitir si de pronto no tienen experiencia para abordar, por ejemplo, un trastorno límite, ¿no? O no tener las competencias para poderlo abordar de manera adecuada. Cuando la persona, pues no, hay, digamos, criterios de exclusión y de inclusión en una intervención. Y dentro de esto, pues también otro puede ser, por ejemplo, si la persona se siente con algún riesgo, por ejemplo, de atender a otra persona, ¿no? Hay otros trastornos que también pueden requerir también el apoyo, por ejemplo, por parte de otros profesionales como enfermeros y médicos, precisamente para estabilizar al paciente antes de atenderlo, o que necesite la persona estar hospitalizada en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y que por esos motivos pues no podemos atenderlo, ¿no? Porque es un consultorio, digamos, que no sea dentro de un hospital o que no cuente con todo ese personal que se requiere. También se debe de agregar la impresión diagnóstica de los hallazgos clínicos, cuál es la impresión diagnóstica o la hipótesis que tenemos, cuál es el plan de tratamiento que sugerimos y toda la información relevante que esté de acuerdo al criterio del prestador de servicios de salud. Tenemos que tener en cuenta que estos datos deben de consignarse de manera general en la historia clínica.
Muchas veces cuando esta está diligenciada tenemos que tener en cuenta los requisitos desde la entidad prestadora de salud. El psicólogo también debe tener en cuenta los elementos para reservar la información y si esta información puede utilizarse en su contra, ¿no? Por eso muchas veces también nosotros tenemos que cuidarnos en salud. Podemos decir, se percibe que la persona manifiesta esto y esto, o se cree que la persona está pasando por esto y por esto, ¿no? Pero nunca afirmarlo. Muchas veces también nosotros tenemos que tener en cuenta que el consultante, en los casos del psicólogo, debe mencionar en su hoja, por ejemplo, que hay una información sometida bajo secreto profesional y por lo cual debe llevarse el registro de la misma dentro de su archivo privado. Una parte importante es que esta información siempre debe estar guardada, documentada, que no esté al alcance de terceros, ¿no? Porque violaría la confidencialidad del paciente. Muchas veces también estos documentos se tienen que guardar incluso si la persona fallece, hasta 3 años o digamos el tiempo que se requiera, ¿no? Esa información no se puede perder. Es importante que siempre la información esté consignada y guardada también bajo llave, ¿no? Que en el registro profesional también debemos de incluir la información relevante y todos los elementos que se deben de tener en cuenta, desde los elementos que hacen referencia a contenidos de la historia clínica, para nosotros entender qué va a ser consignado. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los elementos que son necesarios sin importar los registros profesionales, las historias clínicas, los documentos. Estos documentos, si son confidenciales, si deben de ser protegidos también por un psicólogo, como ya sabemos, y obviamente previniendo que sean usados para algo más allá de una intervención. Por ejemplo, toda la información que nosotros recabemos debe tener el único objetivo, que es la intervención y pues obviamente cómo va a desarrollarse esa intervención terapéutica. En cuanto al registro profesional, se deben de consignar a cabalidad todos los datos obtenidos por la labor profesional, el cuidado de la información, se debe encontrar bajo reservas de secreto profesional, ¿no? Y que la historia clínica pues no debe hacerse pública, a menos pues que ellos tengan acceso, pues, por ejemplo, que tenga acceso un tercero, ¿no? Frente a un consentimiento explícito por parte del paciente. Por ejemplo, si el paciente fallece y la familia quiere tener esa información, ¿no? O por orden judicial o por una correcta prestación y vigilancia desde los servicios de salud, que pues requieran conocer esa información. Recuerden que la historia clínica y el registro profesional puede ser usado dentro de las investigaciones para labores de docencia y que en estos casos pues también es necesario salvaguardar los datos que permitan la identificación del paciente. De esta manera que deberían eliminarse, modificarse la historia clínica todos los elementos que permiten al paciente o a cualquier persona reconocer a ese sujeto. Yo les voy a dar un ejemplo, en mi consentimiento informado, yo tengo una cláusula que se refiere que, por ejemplo, la información de los datos generales del paciente se pueden utilizar con fines de investigación o con fines también de conversación con otros profesionales para mirar la intervención del paciente, siempre manteniendo la confidencialidad del paciente. Y esto pues también ayuda a que la persona pues sepa que pues si autoriza o no a que de pronto el día de mañana yo quiera desarrollar una investigación frente a ese caso que estoy llevando y llevarlo a la parte de la investigación, ¿no? Pero obviamente en ese caso nunca va a incluir ni la edad, ni el nombre, diría persona X, persona Y, edad tanto, no va a dar ningún elemento que pueda identificar a esa persona, ¿no? Y que hay elementos confidenciales que no saldrán nunca a relucir en esa investigación, solamente la intervención o la eficacia desde el tratamiento. Ujú. ¿Qué precauciones debe tener el terapeuta en el caso de un paciente que asesinó a su terapeuta? No entiendo. Que asesina a su terapeuta, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Descuido. Bueno, realmente nosotros no sabemos hasta qué punto pueda estar en riesgo la vida de un terapeuta, ¿no? Pero cuando lo notamos, nosotros podemos fácilmente decir que no vamos a continuar digamos, con esta intervención y que remitimos a otra parte, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues no sabemos. Si de pronto la persona en algún momento se sentía insatisfecha por las sesiones o porque no encontraba eficacia en la intervención, realmente pues no podría decirles algo respecto a eso. Sería una hipótesis, digamos, hablar de un caso que no conozco. Teniendo en cuenta que nosotros también tenemos que tener en cuenta que lo que está expuesto al Tribunal Nacional y Departamental y Deontológico
Siempre debe presentar una doctrina para manejar la información desde los campos del ejercicio profesional y todo lo que me permita concluir y recomendar en la comunidad de psicólogos. Primero, que sin importar el área de desempeño profesional, los psicólogos siempre deben llevar registro de todas sus actuaciones de manera crónica, clara, sin tachas ni enmendaduras, ¿no? Que es un documento que va a escoger la información registrada por el psicólogo para recibir distintos nombres, como historia clínica, fichas de orientación, atención individual, seguimiento psicopedagógico, de atención, seguimiento, historias de atención psicosocial, historias sociofamiliares, historias psicodeportivas o y cualquier otra denominación, y que según esos nombres, pues dependen del campo de actuación profesional. La información contenida en los registros profesionales del psicólogo debe incluir la historia de la persona, la historia clínica y propiedad del usuario. El psicólogo como tal es el mero custodio y tenedor de la información y que en caso que el psicólogo trabaje para una institución, pues esta es la que va a generar la custodia y va a tener esa información, pero no es la dueña, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de una institución escolar o de pronto en una institución, por ejemplo, de salud mental. Recuerden que ellos no van a ser los dueños de la información, simplemente son los que van a guardar y registrar esa información, pero con el objetivo, pues, de la intervención. Que los apuntes y las notas que tenga el psicólogo como producto de sus propias reflexiones personales sobre los casos que lleva son de su propiedad y no pueden ser nunca revelados ni divulgados, ¿no? Los pensamientos del psicólogo son los que le pertenecen únicamente a él. También que independientemente del nombre que se le da al documento, se debe registrar la información, se debe manejar y custodiar, se debe ajustar lo dispuesto en la resolución 1995 del 1999 del Ministerio de Salud. También está la ley 1438 del 2011 de Historia Clínica Electrónica y en la ley 1090 del 2006. En cuanto al tratamiento de los datos, el psicólogo se debe acoger a lo dispuesto de la Ley 1581 y al 2012, que está reglamentada en el Decreto Nacional 1377 del 2013. Yo todas estas leyes se las agrego en el material de estudio. Recuerde que también la información que es recabada por los psicólogos desde su actividad profesional está protegida por el secreto profesional y solo puede ser divulgada o revelada con la autorización del usuario o de su representante legal cuando sea el caso, ¿no? Que la muerte del usuario no exime al psicólogo el secreto profesional, es importante que lo tengan en cuenta. Que en el caso de la solicitud judicial o administrativa se debe también enviar un informe siempre y cuando pues se cuente con esa adquisiencia del usuario y de su representante legal cuando sea el caso, ¿no? A medida de lo posible no se debe enviar la historia clínica. También que para efectos de revelar el secreto profesional o de levantar la confidencialidad de la historia clínica, pues se sujetará a los lineamientos de la doctrina 2 que está revisada por el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético. Entonces, ¿por qué se utiliza la historia clínica en la psicología? Porque realmente es un documento del uso profesional en que el psicólogo y el terapeuta van a recopilar los diferentes aspectos que van a conformar la realidad del paciente, teniendo en cuenta la información que es de carácter confidencial, que es una base de un psicodiagnóstico y que va a ayudar a elaborar los objetivos que van a corresponder a conformar un plan de intervención, que en los datos que se recolectan desde la primera entrevista se deben de completar a lo largo de las sesiones. Es muy común que un paciente sienta dudas respecto a las notas que está tomando el profesional, cuál es la razón por la cual recoge la cantidad de datos, a que ciertas personas puedan sentir recelo. Llenar una historia clínica, como saben, es fundamental en el proceso de evaluación, ¿no? Y que es importante también porque realmente es donde nosotros vamos a delimitar los objetivos de la intervención en la historia clínica, cuando estamos llenando los motivos de consulta, los factores mantenedores, cuando entendemos las relaciones familiares, ¿no? Que es que prácticamente la persona va a abrir la vida de esa persona, digamos, en unas preguntas, digamos, un informe detallado que va a complementarse también a lo largo de las sesiones, porque muchas veces nosotros con la primera entrevista, pues no es suficiente, vamos conociendo otros datos, otra información a medida que va surgiendo la intervención, ¿no? ¿Alguna pregunta o alguna duda?
Entonces, teniendo en cuenta esto, también tenemos que mirar el modelo de la historia clínica psicológica y le doy acá un ejemplo sobre los elementos de la historia y cómo vamos a hacer referencia para poner en práctico con sus pacientes. Esta es una historia clínica desde una fundación, pues están los datos de la afiliación, el problema actual, todos los datos biográficos de la persona, si es estado civil, religión, cónyuge, hijos, edades, motivo de consulta, inicio y curso de los síntomas, episodios previos, cuál es el tiempo del problema, qué le sucedió ese día, el día anterior. También cuando nosotros hablamos del informe psicológico, pues también tenemos que tener en cuenta los datos del psicólogo, los datos personales del paciente, el motivo del informe, motivo de consulta, la biografía clínica, el procedimiento de evaluación y los resultados, cómo exploramos de manera inicial el comportamiento en la evaluación, técnicas de evaluación psicológica y los resultados, el diagnóstico, la formulación clínica del caso, es decir, la etiología, cómo se originó y cómo curse, digamos, ese problema psicológico, cómo se mantiene y el pronóstico. En cuanto a los objetivos de la intervención, cuáles son los objetivos puntuales a los que le apuntamos en la intervención, el tipo de tratamiento que especificamos, los resultados del tratamiento y las recomendaciones después de una intervención y las conclusiones. El informe psicológico o el informe clínico tiene la misma validez que una historia psicológica. ¿Listo? ¿Qué opinión le merece una persona que en redes sociales le pide auxilio a un psicólogo y no tiene información en sus redes? ¿Piensa que el profesional también debe protegerse? Pues realmente, digamos que la única manera como nosotros vamos a brindar una intervención es que haya un consentimiento firmado. El resto no tenemos por qué brindar intervención. El hecho que alguien me pregunte sobre una opinión, por ejemplo, me pasó esto o a fulanita le pasó esto, ¿qué hago en este caso? ¿Qué se puede hacer en este caso? Es una información poco relevante, ¿no? Como ya sabemos, tenemos que tener mucha información de la crianza, de la familia, de los problemas actuales que tiene la persona, problemas laborales, problemas sociales, incluso también desde su salud y desde su biología, ¿no? También desde sus síntomas que percibe, como es la depresión, la tristeza, todos estos elementos. La historia clínica es solo de uso profesional, así es. Si el paciente requiere la historia clínica o el informe clínico, se le tiene que entregar, ¿no? Nosotros no somos los dueños de esa historia. Por eso es importante que no detallemos tanto en la historia algunos elementos, sino algo más de manera general, ¿no? Manera en la cual vamos a entender que estamos explorando, más no estamos afirmando. ¿Listo? Y que estamos afirmando a partir de qué? De una premisa que nos dice el paciente. En casos de abuso de violencia, ¿cómo actuar cuando hay que precautelar la seguridad o la integridad del paciente? Pues depende. Si es menor de edad, nosotros tenemos que actuar porque la ley nos obliga a proteger a un menor, ¿no? Si es una persona adulta, en Colombia hay leyes en las cuales la persona pues es la que toma la decisión de si quiere llevar esto digamos, a instancias legales, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Abordar los síntomas que presenta, brindarle la seguridad de sus derechos. Cuando hay casos en que pueda estar en riesgo la vida de la persona, también podemos nosotros violar ese principio de confidencialidad, porque pues ya notamos que la persona, pues, por ejemplo, la puede matar o está amenazada, ¿no? Algo que notemos que sea grave, pero pues la persona es quien denuncia, nosotros no podemos denunciar por un paciente si es mayor de edad. Ah, pues realmente en la parte, digamos, por ejemplo, de la parte educativa, pues digamos que también deben de saber que todo informe escolar, seguimiento que se haga psicológicos, pues si los padres solicitan esa información, los padres que son los tutores legales del menor, pues tienen todo el derecho a tener esa información. La institución no puede guardarse esa información de manera secreta, ¿no?
Pues realmente no sé qué decirle respecto al ejemplo que me están planteando, pero pues también deben de saber que el psicólogo nunca puede dar información personal, nunca puede atender a un paciente dentro de la casa, siempre debería ser en un consultorio. Eh, ¿Qué precauciones se tienen que tener? Pues obviamente cuando la persona siente, el terapeuta siente que su vida puede estar en riesgo, pues también puede alertar a la seguridad, ¿no? A la policía local o todo eso. Muchas veces también hay elementos para protegerse en consulta, por ejemplo, códigos para llamar, por ejemplo, a emergencia, para llamar a la policía, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? Bueno, y dentro de la psicología basada en la evidencia, pues también tenemos que tener en cuenta que la psicología, pues es un enfoque que va a buscar elevar los estándares de la práctica clínica. Es un modelo que surgió del ámbito médico y que ahora, pues es una de las claves en la psicología para garantizar que las intervenciones sean seguras, efectivas y respaldadas por pruebas empíricas sólidas, ¿no? Hay que explorar que la psicología que es basada en la evidencia va a clasificar la evidencia en la psicoterapia, en los componentes, esto es cómo se aplica en la práctica clínica y cómo examinamos algunas intervenciones. Muchas veces también estas intervenciones que son basadas frente al enfoque. Recuerden que cuando hablamos de la psicología basada en la evidencia, es la práctica que está orientada en la toma de decisiones clínicas y esta cómo combina la investigación científica actualizada en conocimiento y experiencia profesional. Dentro de los códigos de ética del psicólogo también tiene que siempre estar actualizado, ¿no? Es importante que, por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar una prueba, que esa prueba actualmente sea válida, porque hay pruebas que también pierden caducidad por el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que las pruebas deben de ser válidas también frente al tiempo en que fueron desarrolladas, si actualmente se aplican, si son válidas en la actualidad, si esa prueba es válida, por ejemplo, teniendo en cuenta las características de la población que se va a aplicar, es decir, frente al idioma, si la prueba es hecha en España, pues debe tener un tipo de característica para la población que se va a aplicar, ¿no? Lo mismo, que las personas puedan tener un lenguaje claro para entenderla, que sea el mismo lenguaje al que la persona, pues digamos, es su ciudad natal, ¿no? Otro elemento de la psicología basada en la evidencia, como les decía, es todos los elementos que van a combinar la investigación científica actualizada del conocimiento, la experiencia del profesional. Vamos a tener en cuenta la necesidad fundamental desde los tratamientos, los datos objetivos, esos datos verificables, evitar el uso de las terapias sin respaldo empírico, como se los decía, esas pruebas que de pronto nosotros no sabemos si son eficaces o no y las aplicamos solamente por aplicarlas, ¿no? Las pruebas que vamos a aplicar tienen que tener un respaldo empírico, ¿no? Un respaldo empírico frente a la eficacia y a la población que se aplica. También tenemos que tener en cuenta que la APA, o sea, la Asociación de Psicología, nos ha brindado más de 80 tipos de psicoterapias y han sido estudiados y clasificados de acuerdo a su cantidad y su calidad desde la evidencia científica disponible. En cuanto a la clasificación desde los niveles de la evidencia, pues están, uno de ellos son los estudios experimentales, que son esos ensayos controlados, como ya veníamos explicando al principio, que son aleatorios y que son considerados como esa fuerte sólida de evidencia, ¿no? Ya que van a controlar variables externas y que van a permitir establecer relaciones causales. Por ejemplo, la eficacia de la terapia cognitiva en comparación con un placebo o con un grupo que no ha tenido terapia de intervención cognitivo-conductual o que no ha tenido ningún tipo de intervención para tratar la depresión en adultos, ¿no? ¿Cómo comparo yo un grupo que sí está teniendo la atención con un grupo que no? Los participantes serían aleatorios en dos grupos, ¿no? Uno de terapia cognitiva y otro de placebo. Y pues obviamente acá es donde miramos en la lista de espera la comparación de los resultados en ambos grupos, cómo va a mostrar la eficacia de la terapia cognitiva.
Ahora están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que es lo que veníamos hablando al principio, y son todas ellas que agrupan y que analizan muchos estudios experimentales de alta calidad para ofrecer una visión confiable de la efectividad de una intervención. Por ejemplo, la revisión sistemática de la efectividad de diferentes terapias psicológicas para el trastorno de estrés postraumático. Este estudio va a revisar y sintetizar los resultados de los ensayos clínicos relevantes que han sido publicados frente a un tema y que van a seguir un protocolo riguroso para poder estar en la selección de estos estudios. ¿Qué es lo que sucede? Que también es riguroso también estas revisiones que entran, porque de alguna manera pues también tienen que mirar, por ejemplo, todos los estudios si han mostrado efectividad, ¿no? Si pueden entrar en los criterios de inclusión y de exclusión para poder entrar en ese metaanálisis o en esas revisiones sistemáticas. Y pues también obviamente sobre lo que mide. Tercero, los estudios cuasi experimentales. Pues esto no tiene el mismo rubor que los estudios experimentales, pero también proporciona información valiosa sobre la efectividad de los tratamientos en los contextos menos controlados, ¿no? Por ejemplo, un metaanálisis que revisa los estudios cuasi experimentales sobre los efectos de intervención en el aula para mejorar el comportamiento prosocial en niños, ¿no? Es un metaanálisis que va a incluir los estudios donde los participantes no fueron asignados de manera aleatoria a las condiciones, pero que van a investigar las relaciones causales entre la intervención y los resultados y el comportamiento. Otro de los estudios es los estudios correlacionales y descriptivos y cualitativos. Son todos estos elementos que nos van a ofrecer una comprensión preliminar de los fenómenos psicológicos, ¿no? Que muchas veces no establecen una causalidad, pero son útiles para futuras investigaciones experimentales. Por ejemplo, un estudio que mira o investiga las relaciones de los niveles de ansiedad y el autoestima en los adolescentes. Va a recopilar esa información a través de cuestionarios, va a analizar si existe una relación entre la autoestima y la ansiedad, si vale la pena intervenir o manipular una de ellas, ¿no? Si realmente estos estudios correlacionales pues me van a describir que también la ansiedad pues pueda estar, pueda influir en la ansiedad, ¿no? Pero pues esto también me puede dar una orientación preciso de elementos o de constructos que vale la pena abordar. Dentro de los elementos de la psicología basada en la evidencia, también apoya tres pilares principales que aseguran una atención centrada en bienestar y necesidades del paciente, como ya les decía, la evidencia científica, que es como nosotros aplicamos esos hallazgos de esas investigaciones rigurosas. Y aquí el objetivo es evitar teorías o modelos que no han tenido respaldos empíricos, ¿no? Que se garantice que las prácticas que realicemos sean validadas y siempre se utilicen con una base sólida de intervención, siempre con la finalidad del bienestar del paciente, ¿no? La experticia clínica es la experiencia profesional, todos los elementos que son fundamentales para interpretar y para aplicar una evidencia científica. La habilidad del profesional para identificar y adaptar los tratamientos en cada caso individual. Hay que evaluar el contexto, las características del paciente. Hay que mirar el principio de la parsimonia que sugiere, por ejemplo, entre varios tratamientos efectivos. Si se debe elegir el más sencillo, el de menor duración, y siempre es importante que identifiquemos el que sea posible. Valores y preferencias. La psicología basada en la evidencia no considera el conocimiento científico, sino también las preferencias, los valores y el contexto consultante. Todos los elementos que permiten una intervención personalizada, cómo aseguramos las decisiones para que se adapten a una realidad y a unas necesidades de cada persona. Es importante que siempre que nosotros utilizamos la psicología basada en la evidencia, no debe ser confundida con terapia a la carta, ¿no? Sino que el tratamiento debe responder a una base científica y también al mismo tiempo debe adaptarse a las particularidades que tiene cada persona. Bueno, hasta aquí quedamos en la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación en clase. Y recuerden que nosotros nos vamos a ver el día de mañana de 6 a 9 de la noche.